Hermanos, buenos días. Bienvenidos nuevamente a congregarse junto a nosotros. Que tengan buen día y que pueda ser también un día especial, provechoso para poder estudiar su palabra. De inmediato entonces vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde estén, por favor, puede inclinar su rostro y vamos a orar a Dios para que Él sea ministrando y hablando a nuestros corazones a través y por medio de su palabra. Oramos a Dios. Padre, gracias te damos esta mañana por darnos la oportunidad y el privilegio de poder orar y clamar a ti, Señor. Gracias te damos, Dios, por darnos esta maravillosa oportunidad de reunirnos a través de este medio para estudiar tu palabra. Rogamos tu bendición por cada uno, Señor. Pedimos, Padre, que seas tú, Señor, en primer lugar, perdonándonos de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas, enseñándonos e instruyéndonos a través de tu palabra. Señor, pedimos, Padre, que seas tú ministrando nuestros corazones. Tú conoces muy bien, Señor, la condición de cada uno, Señor. Tú conoces muy bien, Señor, nuestros temores, nuestras debilidades, Señor, nuestras flaquezas, Señor. Conoces también, Señor, nuestras necesidades, Señor. Sabes muy bien la condición en la cual nos encontramos delante de ti, y es por eso que esta mañana venimos delante de ti, Señor, humillados y postrados delante de ti, Señor, a tus pies, rogando tu perdón, tu gracia, tu misericordia sean derramados sobre nuestros corazones. Pedimos, Dios, que tengas especial misericordia, Señor, sobre nuestro país, sobre nuestros gobernantes, Señor, sobre, Señor, la ciudadanía, Señor, sobre aquellos, Señor, que están contagiados, Señor, con el COVID, Señor. Oramos, Señor, para que tú, Señor, seas eh, derramando tu gracia, tu misericordia, reuniendo a los tuyos, Señor, reuniendo a tu iglesia, removiendo la conciencia de tu iglesia, Señor, para que podamos ir en ayuda espiritual, en oración, Señor, a aquellos, Señor, que no te conocen, Señor. Que podamos, Señor, proclamar, Señor, y anunciar el Evangelio de salvación a aquellos que no te conocen, Señor. Oramos, Señor, especialmente por aquellos que están padeciendo necesidades y por aquellos, Señor, que están contagiados con el COVID, Señor. Te pedimos que tú, Señor, tengas misericordia de ellos, Señor. Especialmente oramos por el pastor Raúl, Señor, para que tú, Señor, seas aliviándole, Señor, guardándole, protegiéndole a él, a su esposa también, Señor, para que tú bendigas este matrimonio, protejas, Señor, sus vidas, y seas tú, Señor, manifestando tu poder, tu gracia y tu misericordia en ellos especialmente, en sus hijos, Señor, en los nietos, en la familia, en la congregación, en el liderazgo. Oramos por nuestros hermanos, Señor, para que tú les guardes, Señor, para que tú, Señor, seas protegiendo sus vidas, Señor. Oramos para que tu amor alcance cada día a ellos, Señor, manifiestes tu poder, tu amor a ellos, Señor. Oramos, Señor, también por don Hugo, Señor, el papá de Nicolás Osorio, Señor. Oramos por este caballero, Señor, que está hasta donde sé, Señor, un poco complicado, Señor. Oramos, Dios, por este caballero, Señor, para que tú pongas tu mano de sanidad y de misericordia en él, Señor. Oramos, Señor, que tú le alivies, Señor. Oramos, Señor, especialmente por su esposa, la familia y por Nicolás, Señor. Pedimos, Dios, que tú, Señor, seas consolando, fortaleciendo a su familia, Señor. Oramos también, Señor, por el esposo de nuestra hermana Mérida, Señor. Pedimos, Señor, por él, Señor, que también está un poco complicado, Dios. Oramos, Padre, para que tú, Señor, suplas sus necesidades, le confortes, le ayudes, le alivies y le sanes, Señor. Y así, Señor, oramos por tu iglesia, por tu congregación, para que tú tengas control de cada una de nuestras vidas. Pedimos tu bendición en esta mañana por la enseñanza de tu palabra. Pedimos, Señor, que seas tú ministrando en nuestros corazones, hablando a nuestras vidas, Señor. Habla a nuestros corazones que nada ni nadie nos pueda, Señor, distraer, Señor, desconcentrar de lo que tú nos quieres enseñar esta mañana. Pedimos tu bendición, Señor, por la enseñanza de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes que nada, hermanos, antes de comenzar, quisiera dar un cariñoso saludo a mi madre. Hoy día está de cumpleaños, así que quiero enviarle un cariñoso saludo a ella. Que cumpla muchos más, que Dios la guarde, que le doy siempre gracias a Dios por ella, porque por sus oraciones y porque ella se ha mantenido fiel en comunión con Dios. La verdad es que puedo estar enseñando su palabra, así que
Le doy muchas gracias a Dios por mi madre, que Dios la siga bendiciendo, que tenga un muy feliz cumpleaños, que lo pase muy bien también junto a mi hermana, su familia, que hoy día van a estar con ellas, así que Dios les bendiga mucho, la amo mucho a mi madre, así que tenga un muy feliz cumpleaños. Y también no quiero dejar pasar la oportunidad de desearle, aunque sea un feliz cumpleaños atrasado, pero a Aarón quien estaba dirigiéndonos en la alabanza, también hace un rato atrás, también él estuvo de cumpleaños, que Dios bendiga mucho a Aarón, felicidades mi hermano, y que Dios te siga bendiciendo. Aarón ha estado muy bendecido por Dios, así que la verdad es que es un gran motivo de por qué agradecer a Dios. Así que muy feliz cumpleaños a nuestros hermanos y amigos. Bien hermanos, entonces vamos de inmediato a continuar estudiando la segunda parte del libro de Jueces en el capítulo 8. Les invito por favor a que abra su Biblia, por favor abra su Biblia en el libro de Jueces en el capítulo 8. Continuamos estudiando esta segunda parte donde aquí en este capítulo vemos la decadencia espiritual de Gedeón. Si bien es cierto, Gedeón fue un líder, fue un héroe nacional, fue un hombre que pudo liberar al pueblo de Israel y el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y nosotros podemos mirar y podemos observar que Gedeón con 300 soldados, con 300 valientes, él pudo derrotar a los madianitas. Y en esta batalla Gedeón también siguió persiguiendo a el resto de soldados madianitas que habían escapado por temor. Así que Gedeón continúa su viaje, su persecución más bien, con sus soldados a terminar el trabajo, a eliminar a estos madianitas. Y en este trayecto, en este recorrido, Gedeón pasa por dos ciudades llamadas una Sucot y una Peniel, y otra Peniel. Entonces, ahí nosotros vemos que Gedeón con sus soldados cansados, porque habían luchado toda la noche y durante el día, entonces estaban agotadísimos, cansados, con hambre, con sueño, pero aún así ellos no desmayaron, sino que siguieron persiguiendo a estos enemigos y pasan por estas ciudades y Gedeón pide descanso y pide un poco de alivio y un poco de refuerzo y alimento para sus soldados. Pero aquí Gedeón se encuentra con la sorpresa de que Sucot y Peniel, los líderes de estas ciudades, la verdad es que se burlaron de Gedeón, desafiándolo, mirándolo en menos. Así que Gedeón, como él ya tenía la victoria que Dios le había dado, Gedeón les dice que iba a volver iba también los iba a castigar. Así que, bueno, Gedeón cumple lo que había dicho, volviendo con la victoria, ¿cierto? Y volviendo también con dos reyes de Madián, Seba y Salmuna. Así que vuelve Gedeón con la captura de estos dos reyes madianitas y todo el pueblo de Israel contento, feliz, elogiando a Gedeón por el triunfo que había tenido. Así que nosotros vemos que Gedeón se había convertido en un héroe nacional. Y por lo demás también Gedeón había recopilado el botín de guerra. Así que nosotros vemos de aquí en adelante que Gedeón comienza a decaer espiritualmente, comienza su decadencia. Así que después de haber sido un hombre de fe, un hombre humilde, ahora se convierte en un hombre orgulloso, se convierte en un hombre prepotente, se convierte en un hombre que es autosuficiente y que ya no pide consejo a Dios, sino que más bien él toma sus propias determinaciones, cayendo, como le decía, en una decadencia espiritual y llevando también o arrastrando con esto también a su familia y también a todo el pueblo de Israel. Así que la enseñanza que nosotros vamos a ver aquí, que la batalla espiritual no termina cuando nosotros estamos en victoria. La batalla espiritual no termina. Satanás continúa su ataque contra los hijos de Dios y eso es lo que nosotros vamos a aprender aquí en esta mañana. Así que aquí nosotros vemos que la escena en la cual se encuentra aquí Gedeón es que él está con los dos reyes madianitas y él está ante todo el pueblo de Israel y él está más bien teniendo una actitud que no le corresponde a él tener.
Y aquí nosotros vamos a mirar que Gedeón tiene más bien una actitud orgullosa frente a estos reyes enemigos. Mira lo que continúa diciendo aquí en sus Biblias, por favor, en Jueces, en el capítulo 8, en el versículo 18. Dice, luego dijo a Seba y a Salmuná, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, como tú. Así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Entonces, aquí nosotros vemos que Gedeón está preguntando por la familia, por su familia, porque su familia estaba en la ciudad de Tabor. Entonces, recordemos que Gedeón era el menor de la familia, el menor de los hermanos de la familia. Así que Gedeón, cuando Dios lo llamó, él estaba limpiando el trigo para guardarlo de estos saqueadores madianitas. Así que uno de los ataques posibles que hizo Madián, especialmente estos reyes, atacó y eliminó a todos los habitantes de la ciudad de Tabor. Entonces, posiblemente dentro de este asesinato estaba la familia de Gedeón en Tabor. Entonces, por esa razón, Gedeón le pregunta específicamente a estos reyes, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que ustedes mataron en Tabor? Entonces, más o menos, en la astucia de estos reyes, para ver si podían ellos ser perdonados, entonces comenzaron ellos en su respuesta, dan una adulación, un elogio a Gedeón y le dice, el aspecto que tenía, le dice, era como tú, como hijos de rey, eran como príncipes. Así que lo dicen estos hombres de esta manera por la sencilla razón de que querían ser perdonados. Así que el primer error que nosotros vemos aquí que comete Gedeón es dialogar con el enemigo. Este diálogo era innecesario, Gedeón ni siquiera debía dialogar con estos hombres. Pero aquí vemos sutilmente un detalle importante que demuestra la decadencia espiritual de Gedeón, porque si bien es cierto lo que quería Gedeón escuchar es más bien disfrutar un poco más el sabor de la victoria. Quería disfrutar el sabor de la victoria, quería disfrutar un poco más el elogio, la adulación, la felicitación por ser héroe nacional. Y debemos recordar que él no llevó la gloria a Dios, él no dio la gloria a Dios, sino que él está recibiendo este gusto de poder sentirse de que él es alguien, de que él es especial, que es un héroe nacional, dando a entender de que por su propio esfuerzo él había logrado la victoria. Estaba completamente equivocado. Entonces esto ya es una señal de orgullo, de soberbia que Gedeón está mostrando, porque como decía anteriormente, él ni siquiera tenía que dialogar con el enemigo, ni siquiera tenía que entrar en conversación con el enemigo. Entonces, claro, porque el enemigo obviamente aprovechó la oportunidad. Lo que vemos en esta primera etapa entonces como enseñanza personal es, no es bueno dialogar con el enemigo. Aquí nosotros vemos como enseñanza, no es bueno dialogar con el enemigo. ¿Cuál enemigo? El enemigo en común que tenemos, Satanás, es el enemigo de nuestras almas. No es bueno dialogar, porque el enemigo es muy astuto, porque el enemigo como astuto y muy sabio siempre va a atacar en nuestro lado débil. Siempre va a atacar en nuestro lado débil y nosotros tenemos una debilidad como creyentes, hijos de Dios. Estamos muy propensos al orgullo, a la soberbia, a la adulación. Entonces el enemigo sabe cuál es nuestra debilidad. Así que no es bueno dialogar con el enemigo, no es bueno entrar en conversación, porque la persona que cae en diálogo cae en tentación y lazo. Esa fue la estrategia que Satanás usó al principio, al comienzo, para hacer caer al hombre en desobediencia y rebelión contra Dios. Entonces, como primera enseñanza, no es bueno entonces entrar en diálogo con el enemigo. Si tú miras, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Jesús no entró en diálogo con el enemigo ni con los demonios, sino que Jesús hacía callar al enemigo. Hacía callar al enemigo inmediatamente. El apóstol Pablo también vemos en varias oportunidades, el apóstol Pablo también cuando venía Satanás a dar alguna adulación o algún elogio públicamente al apóstol Pablo, en particular el apóstol Pablo hacía callar al enemigo. Entonces es importante detalle, no debemos entrar en diálogo con el enemigo,
bajo ningún punto. Sigamos leyendo, Jueces capítulo 8, versículo 19. Y él dijo: mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Tome atención en esto, por favor, lo que está diciendo Gedeón aquí. Y dijo, versículo 20, y dijo a Jeter, su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era aún muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuná: levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y Salmuná, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Entonces aquí nosotros podemos ver otra actitud de Gedeón, una actitud por lo demás muy extraña, porque extraña si uno lo toma en comparación de cómo fue su llamado. Fue humilde en su llamado, no, fue un hombre sumiso, un hombre que hablaba con Dios, pero aquí ya vemos señales de su orgullo. Comienza a dialogar con el enemigo, y aquí vemos otro detalle importante, que aparte de dialogar con el enemigo, también Gedeón toma esta actitud extraña. Si bien es cierto, al principio del capítulo 8, Gedeón tuvo una discusión con la tribu de Efraín, mostrándose Gedeón humilde y sumiso. Si tú lees los primeros versículos del capítulo 8, del versículo 1 al versículo 3, ahí vemos una actitud sumisa y humilde que tiene Gedeón, a pesar de su autoridad, o conforme a su autoridad como líder de Israel. Gedeón pudo haber entrado en discusión con la tribu de Efraín, pero no entra en discusión, sino que su actitud es como dice el libro de Proverbios: la blanda respuesta aplaca la ira. Pero aquí, fíjense ustedes que, si bien es cierto, Gedeón fue humilde con Efraín, fue implacable con los líderes de la ciudad de Sucot y de Peniel. Recuerden que fue implacable con ellos, fue duro con ellos, pero aquí a Seba y Salmuná, que eran reyes enemigos, madianitas, saqueadores, asesinos del pueblo de Israel, fíjense que aquí Gedeón en su actitud está dispuesto en cierta manera a perdonar sus vidas, a perdonar la vida de estos dos enemigos. Primero, entra en diálogo con el enemigo. Segundo, aquí está dispuesto a perdonar sus vidas, porque Gedeón dice: si mis hermanos de Tabor hubiesen vivido, dice, si ustedes le hubiesen conservado la vida a mis hermanos de Tabor, mire lo que está diciendo aquí, yo no los mataría. O sea, está aquí siendo en cierta manera compasivo con el enemigo. O sea, ya a esta altura, otro detalle importante de la decadencia de Gedeón: está perdiendo su norte, ya está completamente confundido, ya está el orgullo, ya se le está yendo a la cabeza, porque aquí está siendo más justo que Dios, siendo que la Biblia, siendo que en la ley de Moisés decía, como no había un sistema judicial establecido, entonces si alguien mataba a tu familia, dice, y tú tenías cómo poder vengarlo, lo matabas, lo vengabas, dice. El Redentor, el Goel, dice, cuando mataban a la familia, en aquel tiempo, como no había un sistema judicial establecido, entonces la misma persona arremetía con esto, cobrando venganza. Pero aquí vemos claramente que Gedeón está en cierta manera jugando con su autoridad, con la autoridad y posición que Dios le dio. Él está un poquito aquí siendo un poco soberbio y orgulloso. Por lo tanto, la segunda lección que nosotros sacamos aquí es que el orgullo a veces nos lleva a ser más justos que Dios. Y damos oportunidad a quien no debemos dar oportunidad. Y a quien sí debemos dar oportunidad, somos severos y somos vengativos. La misma actitud que Gedeón. Siendo que la Biblia nos dice en Romanos capítulo 12, en el versículo 17, nos dice claramente: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está:
mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces, lo que nosotros vemos aquí, que Gedeón está tomando la autoridad y él está siendo un poco más justo que Dios. Y él está, en cierta manera, dándole la oportunidad a quien no debe darle la oportunidad, y perdonando sus pecados, perdonando, perdón, su vida. Ahora, ¿por qué razón no es bueno hacer esto mirándonos en el contexto aquí? Porque fíjense que los enemigos de Gedeón lo desafían, lo confrontan porque el otro error que cometió Gedeón fue que fue irresponsable porque él tenía el deber como juez de Israel de poder aplicar la justicia. Pero aquí no aplica la justicia, no está aplicando la justicia, sino que está dejando la justicia a su hijo. Es decir, que a su hijo primogénito le da a él la oportunidad, le da la gran responsabilidad, la cual él no estaba capacitado para sobrellevar, para que él pueda eliminar, su hijo pueda eliminar a estos reyes de Madián. Entonces, ¿cuál es la idea aquí de Gedeón? La idea es claramente de que su orgullo lo hace irresponsable. Su orgullo también lo hace irresponsable. Él debía aplicar la justicia, no su hijo, pero por su irresponsabilidad él le transmite a su hijo. Ahora, ¿por qué razón Gedeón tiene esta actitud para que su hijo pueda eliminar a estos reyes? Por una razón muy simple, porque en aquella época la forma de morir de un soldado era muy importante, porque la forma de morir de un soldado quedaba registrado en la historia, quedaba registrado para siempre de qué manera ese hombre o ese soldado o ese rey murió. Por ejemplo, vamos a mirar más adelante en el capítulo 9 que vamos a estudiar el próximo domingo, vamos a ver a Abimelech. Abimelech, quien fue hijo de Gedeón, él murió. Él murió, pero él murió, él no quiso morir por manos de una mujer. Entonces, justamente esto, porque esto iba a quedar en la historia. Saúl tampoco quiso morir en manos de los filisteos. Entonces, la muerte de un soldado era muy importante porque eso quedaba registrado en la historia. Entonces, Gedeón, ¿qué quería hacer al darle la responsabilidad a su hijo para que su hijo matara a estos reyes? Tenía dos objetivos principales. Número uno, Gedeón quería humillar a estos reyes. Es decir, que la historia dijera de estos reyes que un joven, adolescente, inexperto, mató a estos reyes. Número dos, el segundo motivo que Gedeón tenía para que su hijo matara a estos reyes es que su hijo, que la historia revelara que su hijo adolescente mató dos reyes enemigos, es decir, elevando su orgullo, su reconocimiento. Pero vemos aquí que el orgullo de Gedeón lo llevó a ser irresponsable. Así que como enseñanza aquí, como segunda enseñanza aquí, vemos nosotros claramente que el afán de ser reconocidos por el mundo, ese afán, ese anhelo de ser reconocidos por el mundo, muchas veces nos hace ser irresponsables con el cargo que Dios nos dio. Tenemos el afán y el anhelo de poder ser reconocidos y elogiados por el mundo, pero olvidamos algo muy importante, comenzamos a ser irresponsables con las responsabilidades que Dios nos dio. Debemos tener un cuidado único. Ahora, otro detalle importante que vemos aquí, si bien es cierto, el joven, el primogénito de Gedeón le dice, ¿sabes qué, papá? Yo no puedo, no tengo la experiencia, qué sé yo. Entonces inmediatamente los reyes, otra vez, los reyes enemigos tienen voz y voto, y aquí los reyes enemigos desafían de una manera sarcástica, llaman cobarde a Gedeón, lo llaman cobarde a Gedeón. Entonces, dice el versículo 21, entonces dijeron Seba y Salmuná, levántate tú, o sea, están diciéndole de una forma irónica y burlesca a Gedeón, levántate tú y mátanos,
porque como es el varón, mira lo que está diciendo, como es el varón, tal es su valentía. O sea, en otras palabras le está diciendo, eres cobarde, ni siquiera tienes la valentía para poder matarnos, sino que mandas a tu hijo. Así que como es tu hijo, también es... O sea, le está diciendo en otras palabras, le están desafiando, están confrontando. El enemigo está confrontando a Gedeón. Así que Gedeón, sin mayor esfuerzo, yo creo que él recapacitó y dice, y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuná y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. O sea, nosotros podemos observar aquí que otro detalle importante, la confrontación que hacen los enemigos, la burla que hacen los enemigos, el desafío. Los enemigos no están en posición de hablar absolutamente nada, porque ellos tenían que estar callados, pero ellos tienen voz y voto. ¿Por qué? Porque Gedeón les dio la oportunidad, porque Gedeón les dio el incentivo para que ellos hablaran, porque Gedeón comenzó a hacer algo que no debía hacer, pero su orgullo y su soberbia lo llevó a tener esa actitud de diálogo con el enemigo. Y ahora el enemigo está aprovechando la oportunidad, está desafiando, y esto lo está haciendo públicamente. Está desafiando su autoridad y está desafiando su valor y está desafiando su valentía. Y no solo eso, sino que está desafiando ¿a quién? A Dios. Porque Gedeón es lo que es, un héroe nacional, porque Dios estaba con él y el Espíritu de Dios estaba sobre él. Así que los enemigos no solamente están ofendiendo a Gedeón, sino que están ofendiendo a Dios. Están desafiando a Dios y confrontando a Dios. Pero como Gedeón se volvió orgulloso, como Gedeón estaba orgulloso, entonces Gedeón recibe este tipo de cosas y no se da cuenta porque el orgullo lo tiene ciego, porque el orgullo lo está cegando, porque el afán, el anhelo, el deseo, la motivación que tiene de poder recibir, ese deleite, esa fascinación que tiene de poder recibir las felicitaciones, el elogio, dice, oh, qué grande eres, qué maravilloso eres, nuestro héroe nacional. Empezó a gustar la fama, le gustó la fama y eso lo llevó a un orgullo y a una autosuficiencia que no le permitió ver cómo el enemigo no solo estaba dialogando, sino que el enemigo se estaba aprovechando de él. Entonces aquí vemos cómo Gedeón se cree alguien importante, pero comienza a olvidarse por completo de Dios, quién fue que lo llamó. ¿De qué manera Dios lo llamó? ¿Quién era Gedeón antes de ser llamado por Dios? Era un campesino. Era un campesino lleno de miedo, lleno de temor, pero ahora por Dios es un héroe nacional. Pero es por Dios un héroe nacional, no por sus méritos. Así también, cuando Dios nos usa en muchas oportunidades y nos gusta recibir el elogio, las felicitaciones de la gente, muchos de nosotros nos olvidamos muy pronto de dónde Dios nos llamó, de dónde Dios nos sacó. Nos olvidamos muy pronto porque así somos todos nosotros como Gedeón. Nos olvidamos que lo que somos ahora es porque Dios así, por su gracia y misericordia, lo ha querido, para que Él sea manifestado a través de nuestras vidas y no nosotros. Es muy importante entender eso, mantenernos en humildad, sin olvidarse de dónde Dios nos sacó. Nunca debemos olvidarnos de dónde Dios nos sacó y quiénes éramos antes y lo que Dios está haciendo hoy día en nosotros. Nosotros simplemente somos instrumentos, canales solamente, instrumentos en las manos de Dios. Porque es Dios quien se debe glorificar a través de nuestras vidas, no nosotros. Pero a veces nosotros tenemos la misma actitud que Gedeón. Como nos gusta recibir las felicitaciones y los elogios, entonces, ¿sabes qué? Eso es un peligro, eso es un peligro, eso es un peligro. Siempre, todo lo que tú recibes debes llevarlo a Dios, a los pies de Cristo, porque para Él es la honra, la gloria y la alabanza. Otro detalle importante que nosotros vemos aquí, que cuando Gedeón mató a estos dos reyes que confrontaron, que lo desafiaron, que lo insultaron, cuando Gedeón los mató, Gedeón deja ver aquí lo que estaba realmente en su corazón. ¿Qué había en el corazón de Gedeón? Aparte del orgullo, ¿qué más había en el corazón de Gedeón? Ambición. Ambición. ¿Sabes por qué? Porque mira, aquí dice la Escritura que Gedeón, después que mató a estos reyes, dice en el versículo 21 en la segunda parte, dice, y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuná, y tomó
los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Estos adornos de luneta que los camellos traían al cuello era una especie de amuleto en honor a la diosa Astarté. Es decir, estos amuletos eran de oro. Y la cantidad de camellos no era uno ni dos, sino era gran cantidad. Y todas estas lunetas, que era una especie de amuleto de buena suerte, de cabalismo, entonces Gedeón vio un recurso, vio la oportunidad. Gedeón no desaprovechó esa oportunidad, mostrando así también ambición de su corazón. No solo tenía orgullo, sino que Gedeón también tenía ambición en su corazón. Aquí vemos la decadencia espiritual de un líder que fue llamado por Dios, usado por Dios, pero se creyó el cuento, como decimos en buen chileno. Se creyó a alguien y aquí está su decadencia. Como dice el libro de Proverbios, antes de la caída, ¿qué viene? Que viene el enaltecimiento, la altivez de espíritu, el orgullo. Antes de la caída viene el orgullo, la altivez de espíritu. Y es triste, pero lamentablemente eso sucede. Sigamos leyendo. Versículo 22. Jueces capítulo 8, versículo 22. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Aquí nosotros podemos ver que todo el pueblo de Israel había experimentado la paz y había experimentado la tranquilidad a través de los jueces que Dios había levantado anteriormente. Así que el pueblo de Israel quiere un rey. Israel quiere un rey que gobierne sobre ellos para seguir viviendo según ellos en paz. Y le proponen a Gedeón que gobierne sobre ellos. Entonces, la petición que hace Israel aquí es una petición totalmente en base a la incredulidad, porque quien estaba gobernando sobre ellos siempre fue Dios. Fue Dios quien estaba gobernando sobre ellos siempre. Y como ellos estaban completamente confundidos y como la frase clave de este libro que dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, entonces ahí se ve en esta petición totalmente desubicada de Israel, desechando en incredulidad, desechando a Dios quien estaba gobernando sobre ellos. ¿Y por qué ellos no veían el gobierno de Dios sobre sus vidas? Porque ellos estaban en rebelión, porque ellos estaban en idolatría, porque ellos estaban lejos de Dios, en incredulidad completamente y en desconocimiento del gobierno de Dios. Entonces, aquí Gedeón muestra una señal también importante que representa también la actitud de muchos creyentes. Gedeón tenía conocimiento de Dios, porque recuerden que el judío desde pequeño fue instruido, fue enseñado en la ley de Dios. Por lo tanto, Gedeón tenía solo el conocimiento. Y Gedeón sabía que Dios gobernaba sobre ellos, lo sabía muy bien. Así que Gedeón estaba muy claro que él no debía tomar el lugar de Dios, porque Dios estaba en medio del pueblo. Recuerden ustedes que el tabernáculo, ¿qué representaba? El tabernáculo representaba la presencia de Dios sobre ellos, entre el pueblo de Israel. Entonces Gedeón tenía muy claro que él no iba a competir como rey, no iba a competir con el Rey Todopoderoso, nuestro Dios. Lo tenía muy claro él, pero solamente lo tenía claro en conocimiento, porque en actitud la verdad es que dejó mucho que desear. No aplicaba su actitud con el conocimiento que él tenía de Dios. Entonces, Gedeón aquí le dice de una manera determinante al pueblo: yo no seré señor sobre vosotros, ni tampoco va a ser señor sobre ustedes, ni mi hijo, ni mi descendencia va a señorearse sobre ustedes, dice Gedeón. Y Gedeón aquí dice, por fin, algo cuerdo. Gedeón dice: Jehová señoreará sobre vosotros. Ahora, por supuesto que esta respuesta fue simplemente la respuesta de una persona que tiene conocimiento teórico de Dios.
tiene un conocimiento de Dios, pero no lo dijo de corazón, no lo dijo de corazón. Entonces, de esa manera también, así como Gedeón, que tenía conocimiento, que lo que tenía que hacer era simplemente ser un líder y no un rey, porque ya tenían rey sobre ellos, era Jehová. Así también hay gente, así también hay creyentes, que como Gedeón tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, tienen mucho conocimiento de lo que Dios requiere de sus vidas y de lo que Dios, de lo que tienen que hacer para Dios, pero ¿saben qué? No lo hacen. Con todo el conocimiento que tienen no lo hacen. Se quedan solo con eso, con conocimiento de Dios, quedándose así con la teoría, con un conocimiento, pero no tienen sabiduría. ¿Y sabes por qué? Porque no creen en Dios. Gedeón tenía conocimiento, Gedeón sabía que él no iba a ser rey, pero su actitud dejó mucho que desear, su actitud se contradecía, su actitud no era compatible con sus dichos, con su conocimiento, su actitud, su corazón estaba lleno de ambición. Así también hay creyentes, como dice el libro de Santiago en el capítulo 1, en el versículo 22, dice textualmente, sed hacedores de la palabra, hacedores, dice de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos, dice, a vosotros mismos. Hay muchos creyentes hoy día que tienen mucho conocimiento de Dios, conocimiento, pero no practican, no lo llevan a la práctica, están llenos de ambición, llenos de orgullo, siguiendo la línea aquí que nos demuestra Gedeón en su decadencia espiritual, llenos de orgullo, llenos de soberbia, llenos de autosuficiencia, con idolatría en su corazón, con ambición en su corazón, pero tienen conocimiento de Dios. Pero no lo aplican en sus vidas porque no creen en la palabra de Dios. Sigamos leyendo aquí la otra parte importante que nos muestra aquí la decadencia espiritual de Gedeón. No solo fue un hombre orgulloso, no solo fue un hombre soberbio, no solo fue un hombre que dio espacio al enemigo para que pudiera gobernar su vida, sino que también vemos claramente aquí que fue un hombre que se dejó llevar por el deseo de su corazón, por la ambición de su corazón. Si bien es cierto, Gedeón rechazó ser rey de Israel, pero lo que no rechazó fue vivir como rey. Mira lo que dice aquí, capítulo 8, versículo 24. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé de los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1700 siclos de oro, que corresponden más o menos a 20 kilos de oro. Esa es la relación, 20 kilos de oro, sin las planchas, dice, y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Aquí vemos claramente que Gedeón tenía un grave problema en su corazón, la ambición, el amor a los bienes de este mundo. Entonces, otro detalle importante aquí, que si bien es cierto Gedeón, como decíamos anteriormente, tenía muy claro que él no iba a ser rey de Israel, porque Jehová gobernaba sobre ellos. Pero aquí deja ver un problema que estaba en su corazón. ¿Cuál era el problema que estaba en su corazón? Él pide los zarcillos. Ahora cuando él comienza a pedir este tipo de cosas, este tipo de ofrenda, él ya no consulta a Dios aquí. Fíjate, él ya no consulta a Dios, ya no le está preguntando a Dios. ¿Se acuerda cómo era Gedeón anteriormente? Ah, Dios, si tú vas conmigo, entonces demuéstrame de esta manera, Dios, porque yo me voy a dar cuenta que tú estás conmigo. Y venía a Dios y le demostraba, ah, Dios, quiero estar más seguro todavía de ti. Por favor, yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú me demuestres, Dios. Si tú estás conmigo, Señor, si tú vas conmigo, muéstrame lo contrario. Y venía a Dios y le mostraba. Pero aquí ya no está consultando Gedeón a Dios. ¿Por qué? Porque Gedeón se volvió un hombre autosuficiente, dueño de sí mismo. Ya se olvidó de Dios, ya se alejó de Dios completamente y dejó entrever lo que estaba en su corazón. ¿Y qué había en su corazón? Ambición. Aquí ya no le está preguntando a Dios lo que tiene que hacer, aquí ya él está suponiendo lo que tiene que hacer. Peor error. Peor error de un hombre. Peor error de un hombre. Porque podemos ver aquí que Gedeón no rehusó vivir como rey, como decía anteriormente, sino que está recopilando todos los tesoros. Ahora Gedeón viene con una carga también de tesoros recopilados de
los enemigos que él había destruido anteriormente. Y aquí está pidiendo más. O sea, una persona que tiene ambición en su corazón es totalmente insatisfecho, no se satisface con nada. Con nada. Entonces, terrible y triste la decadencia espiritual de Gedeón aquí, porque aparte de ser orgulloso, soberbio, también es un hombre ambicioso. Tiene conocimiento de Dios, pero el conocimiento no le sirve de nada. Sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Tiene conocimiento de Dios de manera teórica, pero su corazón no lo ha rendido a Dios. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso y es perverso. Así hay muchos hombres que tienen conocimiento aquí intelectual de Dios, pero sus corazones están lejos de Dios y se dejan guiar por sus sentimientos, por sus corazones. La Biblia dice en Jeremías 17:9 que el corazón del hombre es engañoso, que el corazón del hombre es perverso, que el corazón del hombre ni siquiera el hombre lo conoce. Solo Dios conoce el corazón del hombre. Por eso nosotros vemos en la Escritura que sobre toda cosa dice Dios al libro de los Proverbios, sobre toda cosa dice, hijo mío, dame, ¿qué dice? Dame tu corazón. Dame tu corazón. El corazón es el centro de las emociones, de la voluntad, de los sentimientos. Pues Dios está pidiendo eso de nosotros, nuestro corazón, nuestra vida. A Dios no le importa cuánto tú conoces o no conoces de Él. Dios lo que le interesa es tu corazón. Rendirnos delante de Él, porque el corazón es engañoso. Es lo que le pasó a Gedeón. Es lo que le sucedió a Gedeón. Entonces, nosotros podemos ver aquí que Gedeón tiene conocimiento de Dios, que Dios gobierna al pueblo, pero el deseo de su corazón es totalmente distinto. Así también, y el deseo de su corazón, lo alejó de Dios. Así también hay hombres que tienen muy claro lo que Dios quiere de ellos, tienen muy claro que Dios existe, tienen muy claro incluso que Dios los ha llamado, pero hay algo en ellos que todavía les está jugando una mala pasada, como Gedeón. ¿Sabes qué es? El orgullo y la soberbia. El orgullo, la soberbia y la ambición. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Especialmente me refiero a aquellos que han sido llamados por Dios para servir en la obra de Dios. Recuerda siempre esto, que Dios llama lo vil, lo menospreciado, lo que desechó el mundo, por decirlo así, eso llamó Dios, con un propósito específico, que Él debe ser glorificado, no nosotros. Cuidado cuando nos creemos algo o alguien, mucho cuidado, porque si no vamos a terminar como Gedeón. Sigamos leyendo Jueces capítulo 8, versículo 27. Y Gedeón hizo de ellos un efod, otro detalle terrible de la vida de Gedeón, de la decadencia espiritual de Gedeón. Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar. Y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Otra señal entonces de la caída espiritual de este hombre líder de Dios. Hace un efod. El efod, recuerden ustedes, según lo que vemos en el libro de Éxodo, el efod era una prenda de las vestiduras del sacerdote. Así que cuando Gedeón manda a confeccionar este efod, algunos comentaristas bíblicos dan dos opiniones en relación a la confección de este efod. Número uno, dicen claramente que Gedeón aquí posiblemente haya tomado el rol de sacerdote. Algunos dicen que al mandar a hacer este efod, que Gedeón esté tomando el rol de sacerdote. Hay otra opinión que dice que en el afán de Gedeón de que el pueblo estuviera cerca de Dios, entonces hace una réplica del efod. Bueno, en las dos opiniones, la verdad es que no vamos a entrar en eso, pero en las dos opiniones demuestra claramente que Gedeón ya no estaba en la voluntad de Dios, que eso sí hay que destacar. Que en las dos opiniones, como haya sido, si tomó el rol de sacerdote, si en su afán de que el pueblo se acercara a Dios de una manera religiosa y manda a confeccionar este ídolo, por decirlo así, la réplica del efod, ya Gedeón ya no estaba en la voluntad perfecta de Dios. ¿Por qué? Porque ya Gedeón no estaba consultando a Dios. Si Gedeón no estaba consultando a Dios, entonces Gedeón estaba tomando decisiones personales creyendo que todavía era un referente espiritual para el pueblo. Falso, falso error, terrible error, terrible error. Por lo tanto,
La decadencia espiritual de Gedeón no solo fue el orgullo, la ambición, la tosudez, la soberbia, la autosuficiencia, sino que la decadencia de Gedeón fue que ya no consultó a Dios y él tomaba sus propias decisiones. Él tomaba ya sus propias decisiones. Y él se hizo un ídolo en su mente. Y él trató de hacer una réplica para que el pueblo de manera religiosa se acercara a Dios. Se acercara a Dios. Levantando así, más bien, un ídolo en la familia y el pueblo. ¿Recuerda usted al principio cuando Dios llamó a Gedeón? Dios le da una prueba a Gedeón. ¿Se acuerda cuál fue la prueba que Dios le dio a Gedeón? La prueba que Dios le dio a Gedeón fue destruir los ídolos de su casa, de su pueblo. Tenía que destruir en los lugares altos a Baal, tenía que destruir a la diosa Astarte, tenía que destruir esos ídolos, tenía que sacrificar el animal, ese animal que estaba dispuesto a sacrificio del dioses pagano. Gedeón tenía que sacrificarlo ahora a Jehová. Pero ahora aquí él está levantando un ídolo. Gedeón está levantando un ídolo. Por lo tanto, nosotros vemos aquí, como enseñanza puntual, el hombre que ha conocido a Dios, pero no obedece sus mandamientos, no obedece sus mandamientos. Como Gedeón aquí, siempre se va a hacer una imagen de Dios, que esa imagen le va a permitir su pecado, lo va a aceptar tal cual como con su pecado, porque una imagen, un ídolo no habla. Por eso la gente levanta imágenes en representación de Dios, porque esa imagen no les va a decir nada. Tienen oídos, como dice el Salmo 115, tienen oídos, no oyen, tienen ojos, no ven, tienen boca, no hablan. Imágenes, y al hombre le importa adorar una imagen como a Dios para estar según ellos más cerca de Dios, porque esa imagen no les va a decir, no les va a increpar su pecado, no les va a denunciar su pecado. Gedeón hizo lo mismo, porque esa imagen no le iba a decir nada, según él iba a tranquilizar su conciencia para en cierta manera estar cerca de Dios, calmar su conciencia de que estaba cayendo en la idolatría además. Estaba cayendo en la idolatría, así también hay gente que está cayendo en la idolatría. Versículo 29 al 32. Luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo, y le puso por nombre Abimelech, y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Gedeón se jubila aquí con buena pensión, pero alejado completamente de Dios y alejado completamente de la voluntad de Dios, teniendo muchas mujeres. Tuvo 70 hijos con estas mujeres. De hecho, de una concubina tuvo su hijo Abimelech. Abimelech significa mi padre es un rey. Vamos a ver la historia de Abimelech, que este Abimelech después mató a todos sus hermanos, o a sus medios hermanos. Los mató a todos, dice. Por lo tanto, nosotros miramos y vemos aquí que Gedeón, en su afán de poder dejar una herencia a sus hijos, en su afán de poder dejar riquezas a sus hijos, en su afán de poder dejar un nombre, porque ese era el motivo de que Gedeón quería que su hijo primogénito matara a estos reyes, en el afán de poder dejar a sus hijos reconocidos. La verdad es que no cumplió ni lo uno ni lo otro. Porque Gedeón, pensando ser autosuficiente, pensando y dejando a Dios de lado, pensaba que él iba a hacer las cosas mejor que Dios. Así también hay creyentes, hermano. Creyentes que han sido exitosos en la vida, han sido exitosos en la obra de Dios, teniendo un buen pasar en la vida, teniendo un próspero ministerio, pero se han creído el cuento, se han creído ser autosuficientes, independientes completamente de Dios, alejados completamente de Dios, sus familias, pensando que así ellos podían dejar un buen pasar, bienestar económico a su familia. Lo alejan a su familia de Dios. Alejan a su familia de Dios. ¿Por qué razón alejan a su familia de Dios? Porque sus prioridades no son las correctas. Priorizaron lo material y no lo espiritual. Una persona que prioriza lo material va a terminar como Gedeón. Una persona que pone sus ojos en las añadiduras y no en el reino de Dios como prioridad,
esa persona y toda su familia va a terminar completamente alejado de Dios. Es lo que dice la Escritura. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son tus prioridades en esta hora? ¿Cuáles son tus prioridades? Que ojalá las prioridades, aprendamos la lección aquí de Gedeón, que ojalá nuestras prioridades sea buscar el reino de Dios y su justicia, buscar a Dios por sobre todas las cosas como prioridad, porque esa es una promesa de Dios, porque todo lo demás se añade. Pero hay gente que busca primero las añadiduras y se empecina en esto, dejando un buen pasar a sus hijos, pero a sus hijos los aleja de Dios. Ya no se están congregando, ya no están asistiendo porque sus prioridades, ya no están asistiendo a los medios porque sus prioridades es otra cosa, no Dios. Versículo 33 al 35 y final. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. El pueblo de Israel entonces, liderado por Gedeón, despreció de plano a Dios y siguió lamentablemente el mal ejemplo que Gedeón. ¿Cuál fue el mal ejemplo que dejó Gedeón? Su éxito, su fama, según lo que él había conseguido, el dinero, el éxito. Ese es el mal ejemplo, el referente que el pueblo de Israel tomó de Gedeón. Y ellos escogieron adorar ¿a quién? Adorar a Baal-Berit. Baal-Berit significa el Dios del pacto. O sea, mira lo que está haciendo aquí Israel. Está desechando el pacto que hizo con Dios, Jehová, Dios verdadero. Y está ahora haciendo un pacto ¿con quién? Con Baal, la idolatría, las riquezas, los bienes de este mundo, priorizando los recursos de este mundo y desechando el pacto que hizo con Dios. Y esa es la condición en que la gente hoy día se encuentra con Dios, en relación con Dios. Han desechado el pacto con Dios y se han vuelto a los ídolos, haciendo un pacto con los ídolos, olvidándose completamente de Jehová Dios, quien los libró, quien los había sacado de la humillación, de la pobreza. Dios los había sacado de la pobreza y ellos ¿a quién atribuyen este éxito? A Gedeón. El hombre, la lección que vemos aquí, que el hombre que se olvida de Dios y del pacto que hizo Dios con él, ¿sabes cuál es el resultado de eso? Que el hombre que se olvida de Dios y hace un pacto con el mundo, ese hombre se convierte en un idólatra, se convierte en un ambicioso y en un egoísta. Y si no se arrepiente de sus pecados, y si no se arrepiente de su lejanía e idolatría que ha hecho a los ídolos más que a Dios, se va a ir al infierno. Eso es lo que dice la Biblia. En conclusión entonces aquí, hermanos y hermanas, para terminar aquí, Gedeón entonces está representando aquí al cristiano que ha sido llamado por Dios, al cristiano que ha sido usado por Dios para enfrentar al enemigo de nuestras almas. Pero lamentablemente ese cristiano como Gedeón se cree que es alguien o algo por su capacidad, por su experiencia, por sus logros personales, completamente equivocado. Y lo ha llevado a depender de sí mismo y no a depender de Dios y no depender ya de su consejo, sino que ya está dependiendo de su experiencia. Peor error, peor error. Porque eso le va a llevar a ese creyente, a ese hombre, a ese líder, a caer en lo mismo que cayó Gedeón, orgullo y desobediencia. Y eso trae como consecuencia idolatría. Y eso no te olvides que eso no solamente te afecta a ti como persona, sino que afecta a tu familia y a los que están contigo. Por lo tanto, observamos aquí algunas actitudes de Gedeón que nosotros no, por ningún motivo, no debemos hacer. Número uno, Gedeón comienza a dialogar con el enemigo, ¿se acuerda? Comienza a conversar con el enemigo. ¿Y el enemigo qué hizo? Lo subestimó. Nosotros no podemos dialogar con el enemigo. Bajo ningún punto nosotros podemos entrar en conversación con el enemigo de nuestras almas, porque el enemigo es astuto y porque el enemigo es mentiroso. Número 2, Gedeón le dio oportunidad al enemigo. Le da oportunidad al enemigo. ¿Y qué hace el enemigo? El enemigo lo confrontó, lo desafió, lo humilló. Entonces, lo que nosotros no debemos hacer, ¿qué? No
Nosotros no podemos dar ventaja al enemigo bajo ningún punto, porque el enemigo va a aprovechar el espacio, el enemigo va a aprovechar el tiempo. La Biblia dice para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Número 3, Gedeón conocía los mandamientos de Dios, pero no los aplicó a su vida. No solo nosotros debemos conocer la palabra de Dios, no solo debemos tener un conocimiento teórico de la palabra de Dios, sino que debemos ponerla en práctica. Como ya dijimos anteriormente, debemos ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Debemos llevar la palabra de Dios a la práctica. Número 4, Gedeón deseó las riquezas más que a Dios. Fíjate en qué termina, desea las riquezas más que a Dios. Hermanos, entienda bien esto, no es malo tener riqueza, lo que es malo es el amor a las riquezas. Porque el amor a las riquezas, el amor al dinero, como dice Pablo a Timoteo, nos aleja de Dios. Raíz de todos los males, que es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Número 5 y último, Gedeón hizo una representación de Jehová para ayudar al pueblo en su adoración a él, pero levantó un ídolo. Gedeón pensó, peor error, porque al pensar y no depender de Dios ya cometió un gravísimo error. Levantó un ídolo para acercar al pueblo a Dios, pero no es así. Debemos nosotros cuidarnos, hermanos, porque a veces nuestro ídolo es la religión, a veces nuestro ídolo es la denominación, a veces nuestro ídolo es nuestro conocimiento, a veces nuestro ídolo es nuestra casa, nuestros hijos, nuestra esposa, qué sé yo, nuestros bienes materiales. Ese es nuestro ídolo. Debemos tener cuidado. Especialmente debemos tener cuidado de no ser religiosos, porque sin darnos cuenta, siendo religiosos, nosotros podemos caer también en la idolatría. Jesús bien habló y bien le dijo al pueblo de Israel en una oportunidad, conociendo el corazón, porque el pueblo de Israel se había tornado religioso, y Jesús, Dios mismo, conociendo el corazón del hombre, dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Como doctrina mandamiento de hombres. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que hacen el pensamiento del hombre, lo hacen como similar a la palabra y el mandamiento de Dios. Eso es religión, eso es legalismo, eso es idolatría. Pero el pensamiento y el mandamiento del hombre lo hacen pensamiento de Dios completamente equivocado. La palabra de Dios es una sola. Así que, hermanos, Gedeón, número 6, se apartó de Dios, confiando en sus propias fuerzas. Hermanos, no debemos confiar en nuestras fuerzas, tenemos que confiar siempre en Dios y su voluntad. La Biblia dice en el Salmo 84:5, dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Tal vez, hermanos, usted se halla igual que Gedeón. Tal vez en el desarrollo de este estudio usted se ha dado cuenta que posiblemente se halle en algunas cosas, por no decir en todas tal vez, porque debemos ser honestos, tal vez usted se haya identificado con alguna actitud en la decadencia espiritual de Gedeón, se haya usted identificado, como por ejemplo, tal vez usted se halle hoy día dialogando con el enemigo, cuestionando con el enemigo, no lo debe hacer. Tal vez usted hoy día esté dando ventaja al enemigo. Tal vez usted esté dejando de lado la palabra de Dios. Tal vez usted esté deseando el dinero más que a Dios como solución para sus problemas. Tal vez usted, sin darse cuenta, en su religión, en su legalismo, tal vez usted está cayendo en idolatría y se está alejando más y más y más de Dios. Hermanos y hermanas, hoy día es el tiempo en que usted debe volver a Dios, humillarse delante de Él y volver al comienzo cuando Dios lo llamó, teniendo esa actitud de humildad, de rendición completa a Dios y habitar así, confiado junto a Dios. ¿Sabes por qué? Dios lo llamó. Él no ha alejado su espíritu de su vida, no lo ha alejado. Por lo tanto, es deber suyo hoy día de arrepentirse y no terminar como Gedeón, completamente alejado de Dios, siendo autosuficiente, orgulloso, ambicioso, egoísta y soberbio. Pues ahora es el tiempo en que debemos reconocer que no somos absolutamente nada sin Dios, no somos nada sin Dios. Quiero terminar leyendo esto, el Salmo
Salmo 65:4. Salmo 65:4 dice, bienaventurado el que tú escogieres. Dios te escogió. Dios te escogió. Dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Él te llamó. Él te sigue atrayendo hacia Él porque Él te ama. Porque lo único que quiere es que tú y yo vivamos en sus atrios, dice, en comunión con Él. Y si estamos en comunión con Él, dependiendo 100% de Él, de su consejo, de su señorío, de su dirección, entonces vamos a ser saciados, dice, saciados completamente del bien, de todo bien, porque Él tiene cuidado de nosotros. Les invito a orar y dar gracias a Dios por esta su enseñanza. Oramos a Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra esta mañana. Gracias te damos, Dios, por esta maravillosa enseñanza. Te rogamos, Dios, que nos perdones de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas. Perdónanos, Dios, por haber sido autosuficientes, orgullosos, dueños de nosotros mismos, Señor, alejados completamente de tu voluntad, Señor, dejándonos llevar por nuestro propio pensamiento y opinión y experiencia, y dejándote de lado a ti, Dios. Perdónanos, Señor, por haberte sacado de nuestro camino y de nuestra dirección. Y te rogamos en esta hora que tú tomes control de nuestras vidas, que tú, Señor, seas, Señor, entronado en nuestro corazón, Señor, que tú señorees sobre nuestras vidas. Aquí estamos humillados, dispuestos, sometidos delante de ti, para que tú reines sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, en nuestra vida. Presentamos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo delante de ti, para que sea santo, agradable a ti. Presentamos nuestro corazón para que tomes control de nuestras vidas. Perdona nuestra autosuficiencia, perdona, Señor, por haberte alejado de nuestro corazón. Oramos, Dios, para que sigas tú instruyendo, guiando nuestra vida. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por conectarse, gracias por estar reunidos. Que Dios les bendiga mucho. Les invito entonces a seguir participando en esto. Y quiero, hermanos, darles un aviso importante, se me había olvidado darles. Les quiero animar a todos ustedes, padres, que tienen hijos adolescentes, que tienen hijos que están en una edad muy complicada, muy difícil, donde las hormonas y su corazón y su pensamiento está todo distorsionado. Hermanos, es su deber que usted pueda empujar y guiar e instruir a sus hijos para que puedan escuchar la palabra de Dios. Es muy importante. La iglesia, nuestra iglesia, y como muchas también congregaciones, pero especialmente nuestra iglesia, no entretiene a los jóvenes, no hace nada para entretener a los jóvenes, sino que eso es una excusa solamente para qué, para enseñarles la palabra de Dios. Yo les quiero animar a todos ustedes, hermanos, que tienen hijos adolescentes, a que animen a sus hijos para que participen del ministerio de jóvenes, en la reunión con los jóvenes, es muy importante. A los que tienen niños, que también puedan participar en estas actividades, porque si hemos dicho aquí, Dios nos ha enseñado para que Satanás no gane ventaja alguna, entonces no le demos el espacio, no le demos el espacio. Yo les quiero exhortar y animar, hermanos, para que usted pueda animar y exhortar también a sus hijos, a sus jóvenes, a sus hijos jóvenes, que participen del estudio de la palabra los días sábados, cuando ellos tienen sus reuniones de jóvenes, cuando tienen sus reuniones paralelas de niños, para que puedan estar en estos medios. Es muy importante, hermano, es muy importante, porque con eso estamos ganando nosotros ventaja. Nosotros tenemos que ser astutos, nosotros tenemos que ir a la delantera. ¿Por qué? Por una razón muy importante que no debemos dejar pasar. Es que Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que les dejo esa carga, hermanos. Animen a sus hijos, animen a sus niños para que participen de este ministerio, de este maravilloso ministerio. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una linda semana, que tengan un lindo tiempo también en familia, y que puedan también, los que entienden lo que significa dar, ofrendar, diezmar, lo pueden hacer de manera gozosa a través de estos medios, a través de los datos que está apareciendo ahí en pantalla. Que Dios les bendiga. Dios bendice al dador alegre. Si usted está conectado por primera vez, si usted está invitado por primera vez, no se sienta comprometido en ofrendar ni diezmar.
no lo haga, por favor no lo haga, porque esto no es para usted. Es para los que entendemos qué significa dar a Dios con gozo, con alegría. Que Dios les bendiga, que tengan una linda semana. Muy buenas tardes, bendiciones, adiós.